La doncella, el marinero y el estudiante es una obra de Federico García Lorca que aborda los complejos entramados del amor, el destino y la fatalidad. Con una estructura poética y simbólica, la pieza nos sumerge en la vida de tres personajes atrapados por pasiones no correspondidas y destinos inevitables. La doncella, inmersa en un amor imposible, se ve dividida entre un marinero que regresa de su viaje y un estudiante lleno de dudas existenciales. La obra se desenvuelve como un triángulo de sentimientos, donde la lucha entre lo que se desea y lo que se puede alcanzar, desafía las fronteras de la razón y del corazón. Lorca, con su estilo único, explora la belleza del amor no correspondido y el dolor que puede surgir de la incomprensión y la entrega. Capítulo 1. La aparición de la doncella. En la vasta quietud de la tarde, cuando el sol se ha dispuesto a ceder su reinado y deja caer un manto de sombras doradas sobre la tierra, la figura de la doncella apareció en el borde del río. Su silueta, fina y etérea, parecía una visión que no pertenecía a este mundo, como si hubiera sido arrancada de los sueños más profundos de la naturaleza, donde la belleza se mezcla con el viento y la esperanza. Su paso, suave como el susurro de una brisa que acaricia las hojas de los árboles, no dejaba rastro alguno sobre el suelo polvoriento, como si la tierra misma la recibiera con reverencia. Ella, la doncella, llevaba en su mirada el brillo del amanecer y la melancolía de la luna llena. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban un deseo silencioso, un anhelo oculto bajo la capa de su ser, que ni siquiera ella misma entendía completamente. Cada movimiento suyo era como una danza inerte, un poema que se deslizaba entre las sombras, entre lo que era y lo que podría haber sido. Había en su rostro la fragilidad de una flor a punto de abrirse, y en sus gestos, el reflejo de una vida que aún no había conocido las cicatrices del tiempo. En aquel paisaje solitario, la doncella caminaba como si las horas no tuvieran significado para ella. En su mano, sostenía una flor marchita, cuyos pétalos se deshacían al contacto del aire, como si simbolizara la tristeza que habitaba su alma. No buscaba consuelo, no esperaba respuestas. Solo se dejaba arrastrar por la corriente de la vida, esperando que algún día las aguas del río le trajeran lo que tanto anhelaba. Una pasión, un amor, algo que la sacara de la quietud de su existencia. Pero no sabía aún qué era, ni cómo llegar hasta ello. Su vida, aunque joven, ya cargaba con el peso de los años. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando en el aire las últimas hojas secas del otoño, que caían a sus pies como susurros de promesas olvidadas. Fue en ese preciso momento cuando ella lo vio. Allí, al fondo, en la orilla contraria del río, apareció una figura. No era más que una sombra al principio, una presencia indefinida, como una ilusión que se desvanecía antes de ser comprendida. Pero pronto, esa figura se fue tornando más concreta, más tangible, y la doncella, sin poder evitarlo, sintió su corazón acelerar en su pecho. Era un joven, un marinero, y su rostro reflejaba las huellas de largos viajes, de noches solitarias a bordo de su barco, de mares agitados y cielos despejados. Sus ojos, como las aguas del océano, parecían cambiar con la luz, reflejando en ellos tanto la serenidad como la tormenta. No se veía ajeno a la vida que ella conocía, pero sí diferente, como un hombre marcado por el destino de un horizonte lejano. En su andar, había algo de la dureza de las olas, algo que hablaba de la resistencia frente a la adversidad. La doncella, que hasta ese momento había estado inmersa en su mundo callado y sombrío, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, algo que jamás había experimentado antes. Como si esa figura que surgía ante ella no fuera una persona real, sino una visión que había llegado para alterarlo todo. No pudo apartar la vista de él, y un inexplicable deseo de acercarse la embargó, como si el destino, finalmente, hubiera decidido intervenir en su vida. El marinero, al notar su presencia, se detuvo por un instante. Su mirada, intensa y profunda, se encontró con la de la joven. En ese momento, algo invisible, algo que ni él ni ella podían entender, se tejió entre ambos. Un lazo etéreo, que no era ni tangible ni concreto, pero que, de alguna manera, los unía en ese espacio suspendido en el tiempo. Sin embargo, ambos sabían, aunque no lo dijeran en voz alta, que había algo imposible en ese encuentro. La doncella pertenecía a la tierra, al pueblo, a la quietud de la vida sencilla, mientras que él venía del mar, de la aventura, de la vida sin amarras, sin promesas. Eran dos mundos separados por una distancia infinita, un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Pero esa barrera, esa imposibilidad,
parecía solo aumentar la fuerza de la atracción que sentían el uno por el otro. El marinero, sin embargo, no dijo nada. No hubo palabras, solo el silencioso cruce de miradas. Y la doncella, aunque sintió en su interior una revolución de sentimientos, no se atrevió a hablar. La timidez, la educación de su alma, la hizo callar, y solo pudo permanecer allí, observando al joven que, en su mirada, llevaba consigo todo lo que ella deseaba pero nunca había tenido. Un mundo de libertad, de pasión, de distancia de las convenciones que limitaban su vida cotidiana. El tiempo, como si hubiera comprendido la intensidad de ese momento, pareció detenerse. El viento, antes tumultuoso, cesó por un segundo. Las hojas se quedaron suspendidas en el aire. La única realidad era esa mirada compartida, ese breve encuentro que parecía no ser más que un sueño del que ninguno de los dos quería despertar. Pero, como todo en la vida de la doncella, la aparición del marinero no duró mucho. Él, con un leve movimiento, dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la orilla opuesta, hacia su barco, hacia su destino incierto. La doncella, aún con el corazón palpitante, observó cómo la figura del joven se alejaba, hasta que su silueta se desvaneció entre la niebla que comenzaba a levantarse del río. El silencio volvió a adueñarse del paisaje, y la joven se quedó allí, sola de nuevo, con la sensación de que algo había cambiado para siempre en su vida. Aunque no lo sabía, ese breve encuentro con el marinero sería el principio de todo. Capítulo 2. El encuentro con el marinero. La mañana siguiente amaneció gris, con el cielo cubierto de nubes bajas, que parecían arrastrarse lentamente sobre el horizonte. La doncella se despertó en su habitación, pero algo en su ser había cambiado. No era el mismo despertar de siempre, cuando el sol se asomaba tímidamente entre las cortinas y la rutina le ofrecía consuelo en su inercia. Hoy, el aire parecía más pesado, como si el mismo viento que rozaba las hojas del árbol en su ventana le trajera ecos de algo lejano, de algo que había tocado su alma sin permiso. A pesar de la nubosidad del día, su espíritu parecía haber sido tocado por una luz que, aunque invisible, iluminaba todo su ser. Se levantó lentamente de la cama, sin prisa, con esa calma de quien sabe que nada es lo mismo, pero aún no tiene claro que ha cambiado. Sus pasos resonaban con la suavidad de siempre, pero en su mente rondaban pensamientos nuevos, pensamientos que no sabía cómo ordenar ni cómo darle forma. Aquel marinero, con su mirada intensa y su presencia tan distinta a todo lo que había conocido, había dejado una huella en ella que no se borraría fácilmente. A pesar de no haber intercambiado palabra alguna, su corazón se sentía más pesado, como si un amor secreto y enloquecido hubiera echado raíces en lo más profundo de su ser. El sonido de las olas, incluso desde su ventana, parecía ahora más cercano, más persistente. Era como si el mar estuviera invitándola, llamándola a él. Pero ella no podía. La tierra la retenía, las promesas de una vida sencilla y tranquila la mantenían atada a su destino. Sin embargo, el recuerdo del marinero, ese rostro endurecido por las tormentas y esa mirada llena de secretos, no la dejaba en paz. ¿Por qué no había hablado? ¿Por qué no había hecho algo para detenerlo cuando comenzó a alejarse hacia el horizonte? Sin poder contenerse, salió de su casa, decidida a encontrar respuestas a esas preguntas que la atormentaban sin cesar. Caminó por las sendas estrechas que se adentraban en los campos, entre los arbustos y las flores que comenzaban a abrirse con la promesa de la primavera. Cada paso la acercaba más a la orilla del río, a aquel lugar donde había visto por primera vez al marinero. Su cuerpo se movía con la ligereza de un sueño, y su corazón latía desbocado, como si la propia naturaleza supiera lo que su mente aún no podía comprender. Al llegar al río, se detuvo un momento a mirar el agua que fluía suavemente, como un espejo de plata que reflejaba los grises del cielo. Sus pensamientos estaban dispersos, pero algo en su pecho le decía que debía esperar. Sabía que él podría estar cerca, aunque la razón le decía que era imposible. ¿Cómo podría el marinero haber quedado tan atrapado en su corazón, si apenas se habían cruzado una sola vez? Pero así era el amor, ese sentimiento extraño y desconcertante, que no pedía permiso y se instalaba sin previo aviso. Fue entonces cuando, de repente, lo vio. El marinero estaba allí, en la otra orilla del río, como si hubiera estado esperando el mismo momento. Su figura robusta y segura se alzaba sobre el agua, como un faro en la distancia. No había nadie más alrededor, solo el vasto espacio entre ella y él, pero en ese instante todo pareció un mundo aparte. El viento,
que había cesado durante un rato, comenzó a moverse de nuevo, y las hojas secas danzaron en el aire con la misma liviandad que los pensamientos de la joven. Su corazón saltó en su pecho, y el miedo la invadió por completo. El marinero, al verla, no pareció sorprendido. Era como si hubiese sentido su presencia antes de que ella lo viera. Sus ojos se encontraron una vez más, y en ese cruce fugaz de miradas, algo se rompió en ella, una barrera invisible que la mantenía alejada de lo desconocido. Él comenzó a caminar hacia ella, lento, seguro, como si cada paso fuera un verso de un poema que había estado escribiendo en su mente durante toda su vida. La doncella, por primera vez en mucho tiempo, no se detuvo. No retrocedió. El destino, esa fuerza tan extraña e incontrolable, parecía estar tomando la batuta en esa danza que los unía. Al llegar junto a ella, el marinero se detuvo, pero no dijo nada. No fue necesario. Sus ojos hablaban por él, y en ellos la doncella encontró un mundo de palabras que nunca se habían pronunciado. La joven, con el alma abierta y vulnerable, sintió como si ese encuentro no fuera casual. Algo en su interior le decía que había esperado toda su vida para estar allí, con él. El aire se cargó de una tensión que, aunque no se podía tocar, era más fuerte que cualquier palabra que pudieran haber dicho. La doncella, en su silencio, comenzó a sentir la presencia del marinero de una forma que la sobrecogió. No solo lo veía, lo sentía, como si su alma se entrelazara con la suya, como si algo mucho más grande que ambos los estuviera uniendo. Por fin, fue él quien habló, con una voz que, aunque grave, estaba llena de la dulzura de un mar en calma. «Nunca creí que te encontraría aquí», dijo, mirando fijamente a sus ojos. La doncella no sabía cómo responder. No había palabras que pudieran definir lo que estaba sucediendo entre ellos. Solo podía sentir. «El mar siempre trae consigo lo inesperado», murmuró la joven, sin pensar. «Y a veces, las olas se llevan todo, incluso lo que uno creía seguro». El marinero la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión, como si hubiese conocido esas palabras mucho antes de que ella las pronunciara. «Tal vez las olas no se lleven siempre lo que se debe ir», dijo, con una sonrisa leve, como si supiera que, al decir aquello, había abierto una puerta entre ellos que no podría cerrarse jamás. El viento comenzó a aumentar su fuerza, y las nubes parecían moverse con más rapidez, como si el cielo mismo estuviera observando aquel encuentro. Sin embargo, la doncella y el marinero permanecieron allí, frente a frente, sin prisa, como si todo el universo se hubiera detenido para que ellos pudieran existir solo en ese preciso instante. El marinero dio un paso hacia ella, pero la joven, aún atrapada en el torbellino de sus propios sentimientos, dio un paso atrás. No por miedo, sino por una necesidad inexplicable de no entregarse tan fácilmente. «¿Qué buscamos realmente?», se preguntó, más en voz baja que en su pensamiento. Pero, aunque no lo dijera, el marinero supo la respuesta. Ambos lo sabían. El encuentro no había hecho más que comenzar, pero la semilla de un amor imposible había sido sembrada en sus corazones. Un amor marcado por el mar, por el destino, por la distancia. Y aunque ambos sabían que no era el momento, ni el lugar, ni el tiempo adecuado para lo que estaba creciendo entre ellos, algo en sus corazones les decía que nunca dejarían de buscarse. Capítulo 3. El susurro del mar. La luna, en su plena majestuosidad, comenzaba a asomarse tímidamente sobre el horizonte, cubriendo de plateado el vasto mar que se extendía ante la joven. La doncella, ya distante de su encuentro con el marinero, caminaba sola por la orilla, sin prisa, dejando que la suave brisa marina acariciara su rostro, como un consuelo silencioso. Aún sentía el peso de sus emociones agitadas, un torbellino de sensaciones que no podía dominar. Pero en su pecho, algo latía con fuerza, algo que no podía comprender completamente, ni siquiera expresar. El mar siempre había sido un lugar de paz para ella, un refugio donde las olas parecían susurrar secretos antiguos que solo los elegidos podían oír. Pero esa noche, el mar no era como otras veces. En el constante vaivén de las aguas, ella escuchaba una voz que emergía del mismo corazón del océano, profunda y vibrante, como un canto lejano que parecía llamarla con insistencia. En su mente, la imagen del marinero apareció nuevamente, fuerte y clara, como si la distancia entre ellos no existiera, como si aquel encuentro jamás hubiese sido un sueño. ¿Por qué no pude quedarme allí, con él?, se preguntó, sin dejar de caminar sobre la arena húmeda. Sus palabras eran solo un murmullo,
como un suspiro perdido entre las olas. El viento la abrazaba suavemente, pero su alma parecía estar en conflicto, atrapada entre dos mundos, dos realidades que no podía reconciliar. La razón le decía que su vida pertenecía a la tierra, a las tradiciones que la habían criado, mientras que el deseo, ese deseo que había nacido de una mirada y un encuentro fugaz, la arrastraba hacia el mar, hacia él. La luna, llena de misterio, iluminaba el agua con un resplandor casi mágico, creando reflejos plateados que se diseminaban en todas direcciones, como si quisieran extenderse más allá de los límites de la realidad. En ese silencio, donde solo el murmullo de las olas podía oírse, la doncella sintió una conexión con el marinero que no era de este mundo. Era como si las olas que chocaban suavemente contra la orilla hablaran en su nombre, como si el mar se hubiera convertido en su confidente, en su amigo fiel que nunca la dejaría sola. ¿Qué es lo que realmente deseo?, se preguntó, esta vez con más claridad. La respuesta no fue inmediata, pero la brisa, al acariciar su rostro, trajo consigo un sentimiento de comprensión. Quizás no se trataba de un amor instantáneo, de una pasión arrebatadora. Quizás, lo que sentía por el marinero era una llamada a algo más profundo, algo más fundamental. Era el deseo de conocer, de liberarse, de ser parte de algo que trascendiera los límites impuestos por su vida cotidiana. El marinero había sido su ventana a ese mundo desconocido, ese mundo lejano de aventuras y libertad, ese mar en el que su alma siempre había querido zambullirse. Pero al mismo tiempo, sabía que él también era un enigma, alguien marcado por el destino de navegar entre las olas, de no pertenecer a ningún lugar. Y ella, atrapada entre su deseo y su deber, se encontraba en una encrucijada. Debía seguir su corazón y entregarse a la incertidumbre del mar, o debía retornar a su vida, donde las reglas eran claras y las expectativas familiares la mantenían atada. Un solitario lamento de las gaviotas en el cielo nocturno rompió el silencio, y la doncella detuvo sus pasos. Algo en el aire le decía que no estaba sola, que alguien la observaba. Volvió la mirada hacia el horizonte y vio, al fondo, la silueta de un barco. La presencia del marinero no era solo una imagen en su mente, no era solo un suspiro entre las olas. Él estaba allí, en ese mismo lugar, tan cerca, pero a la vez tan distante. El barco parecía flotar en la oscuridad, navegando sin rumbo fijo, como una sombra que desafiaba la quietud de la noche. La doncella no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Cada fibra de su ser deseaba correr hacia él, hacia ese barco que representaba la libertad, el misterio y la promesa de una vida distinta. Pero la realidad la frenaba. Las palabras que él le había dicho, las miradas que habían intercambiado, todo parecía tan lejano, tan irreal, como si el destino les jugara una broma cruel, acercándolos solo para separarlos una vez más. El mar es vasto, y yo no soy parte de él, pensó, mientras una sensación de tristeza comenzaba a apoderarse de su pecho. Sentía que algo se rompía en su interior, como si una parte de ella se hubiera perdido al no ser capaz de dar el paso, al no haber seguido su corazón. El viento empezó a aumentar, llevando consigo el aroma del salitre y de las olas que se estrellaban contra las rocas a lo lejos. Los ecos de su propia incertidumbre parecían mezclarse con el sonido del océano, creando una melodía extraña, casi triste, como si el propio mar llorara por lo que no podía ser. La doncella, en su soledad, comenzó a caminar de nuevo, sin saber realmente a dónde iba. Pero su corazón, esa parte de ella que aún no comprendía, la guiaba, le indicaba que algo debía hacerse. La imagen del marinero persistía en su mente, como una llama que nunca se apaga, como una presencia que ni el tiempo ni la distancia podían borrar. Y aunque la joven no lo sabía aún, ese momento, esa visión del barco a lo lejos, marcaría un punto de no retorno. El amor que había nacido en sus entrañas aquella tarde junto al río se estaba transformando, creciendo, y pronto exigiría algo más que simples sueños. El mar, con su susurro eterno, la llamaba, pero ella aún no sabía si estaba dispuesta a responder. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, como pequeños faros de esperanza en la oscuridad, la doncella se quedó allí, en la orilla, mirando la distancia entre ella y él. Sabía que, por muy lejos que estuviera, el marinero nunca dejaría de estar presente en su vida, como una sombra que seguiría su alma, empujándola a un destino que aún no comprendía. Capítulo 4. La llamada del viento. Los días transcurrieron como las olas sobre la arena, suaves y constantes, pero llevando consigo una fuerza subyacente que la joven no podía ignorar. Aunque la vida continuaba en el pequeño pueblo, como siempre lo había hecho,
algo había cambiado en su interior. El marinero, ese hombre extraño que había aparecido en su vida como una figura fugaz, seguía rondando sus pensamientos. Cada rincón del pueblo, cada sonido familiar, parecía tener un eco de su presencia, como si el viento lo trajera con él, una brisa que susurraba secretos inconfesables. El sol seguía su curso en el cielo, y los días eran ahora más largos, llenos de una luz dorada que parecía alentar el despertar de la naturaleza. Sin embargo, para la joven, el día comenzaba a perder su significado. Ya no era el mismo despertar fresco y esperanzado, lleno de promesas de una vida tranquila. Ahora, el día comenzaba con una pesadez, con la sensación de que algo se había desbordado en su alma. El viento, que antes era solo un acompañante en la rutina diaria, se había convertido en una presencia constante, un susurro que nunca la dejaba en paz. Una tarde, mientras caminaba por los campos cercanos, observando las flores que comenzaban a florecer y el sol que descendía lentamente hacia el horizonte, la joven sintió una inexplicable necesidad de acercarse al mar. El susurro del viento parecía llamarla, invitándola a seguir su curso, a dejarse arrastrar por él hacia algo que aún no comprendía. Aunque su mente luchaba contra esos impulsos, su cuerpo parecía saber lo que debía hacer, y sin dudarlo, se dirigió hacia la costa. El mar, vasto y eterno, la esperaba, pero algo era distinto. El viento, más fuerte que nunca, la acariciaba con una intensidad que parecía urgirla a moverse, a actuar, como si el océano la estuviera convocando para que dejara atrás todo lo conocido. Al llegar a la orilla, la joven se detuvo, sintiendo el roce de la espuma en sus pies descalzos. El agua fría se colaba entre sus dedos, pero no sentía el frío. Lo que sentía era una conexión profunda, casi mística, con el mar, como si las olas hablasen un idioma secreto que solo ella pudiera entender. Miró hacia el horizonte, buscando la silueta del marinero, pero no había nada. La distancia entre ella y él parecía más grande que nunca, y por un momento, la joven sintió la ansiedad invadirla. ¿Por qué había vuelto aquí? ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Una señal, una respuesta, un destino? El viento le trajo de nuevo la sensación de estar cerca de él, de que su presencia no era solo un recuerdo, sino algo que se mantenía vivo en su interior. Fue entonces cuando escuchó algo, un sonido lejano pero claro, un canto que se elevaba sobre el rugir del mar. Era como una melodía, suave y profunda, que parecía provenir del mismo corazón del océano. La joven, sin saber por qué, comenzó a caminar hacia el sonido, guiada por una fuerza que la empujaba a descubrir lo que estaba oculto en esa música. El viento soplaba más fuerte, levantando pequeñas olas que se estrellaban contra las rocas cercanas, pero ella no se detuvo. La música, esa melodía lejana, la envolvía como un abrazo, la llamaba con una urgencia que no podía rechazar. A medida que se adentraba más en la costa, el sonido se hacía más claro, y pronto se dio cuenta de que no era solo el viento, sino algo más, algo que resonaba profundamente en su ser. Se detuvo frente a una roca grande que sobresalía del agua y allí, de repente, lo vio. No era una ilusión, ni un sueño. Allí, en medio de la roca, estaba el marinero, con su rostro firme y sereno, pero al mismo tiempo lleno de una tristeza infinita, como si estuviera atrapado entre dos mundos. El viento seguía cantando alrededor de él, y la joven sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué él estaba allí, frente a ella, como una aparición salida de las profundidades del mar? El marinero no la vio inmediatamente, pero la joven, sin poder contenerse, avanzó un paso más. Fue cuando él, al escuchar sus pasos, levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y una electricidad sutil recorrió sus cuerpos, una conexión instantánea que no necesitaba palabras. Tú, dijo la joven, casi sin aliento, como si el viento le hubiera robado las palabras. Pero el marinero no la interrumpió. Simplemente, la miró, y en sus ojos había una comprensión que sobrepasaba las palabras. Era como si ambos supieran lo que el otro sentía, como si el silencio entre ellos fuera suficiente para comprenderse sin decir una sola palabra. El marinero sonrió ligeramente, pero no fue una sonrisa alegre, sino una sonrisa triste, una que hablaba de despedidas, de caminos que nunca se cruzarán del todo. El mar nunca me ha dejado en paz, dijo finalmente, su voz grave y profunda, resonando con la fuerza de las olas. Y ahora sé que tampoco te dejará a ti. La joven no entendió completamente lo que él quería decir, pero algo en su interior le decía que las palabras del marinero eran más que simples frases.
Había algo más profundo en su mensaje, algo que la llamaba a entender, a aceptar lo que el destino les había deparado. El viento, murmuró ella, mirando el mar, como si las palabras que buscaba se encontraran allí, en las olas que rompen y se desvanecen. ¿Es esto lo que el viento quería decirme? El marinero asintió lentamente, su mirada fija en el horizonte. El viento nos lleva, pero también nos deja donde debemos estar. No hay regreso para aquellos que escuchan su llamado. No hay vuelta atrás. La joven sintió un nudo en el estómago, como si sus raíces estuvieran siendo arrancadas de la tierra. El viento comenzó a soplar con más fuerza, como si el mar respondiera a las palabras del marinero. Todo en ella se debatía, entre el deseo de seguirlo y la necesidad de aferrarse a lo conocido, a lo seguro, a lo que siempre había sido su vida. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Debo seguirte. El marinero la miró profundamente, sus ojos reflejando la inmensidad del océano. Solo tú puedes responder esa pregunta, dijo con suavidad, antes de dar un paso hacia ella. El mar no obliga a nadie. El mar es libre. Con esas palabras, comenzó a caminar hacia el barco que se encontraba más allá, en el horizonte. La joven, paralizada, lo observaba con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y anhelo. El viento la envolvía, llevándola hacia algo que aún no podía comprender, pero que sentía con todo su ser. El marinero ya no estaba a su lado, pero su presencia seguía latiendo en el aire, como una promesa no cumplida. El mar, eterno e impredecible, seguía su curso. Y la joven, con el corazón dividido, comprendió que su destino estaba ligado a él, al marinero, y a las olas que nunca cesaban de cantar. Pero aún no sabía si estaba dispuesta a seguir su llamada. Capítulo 5. La elección del alma. La mañana siguiente amaneció clara, pero el cielo aún conservaba los vestigios de la noche, como si las estrellas se hubieran quedado un poco más, observando en silencio el despertar del mundo. La joven despertó temprano, como siempre, pero esa mañana algo en ella había cambiado. El susurro del viento, que antes parecía ser solo un eco lejano, ahora vibraba dentro de su pecho, como una melodía que no podía dejar de escuchar. Los recuerdos del marinero, de su encuentro junto al mar, de sus palabras sobre el viento y el mar, seguían flotando en su mente, como sombras que no la dejaban en paz. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el horizonte donde la tierra y el cielo se fundían en una línea difusa. La brisa fresca de la mañana le acarició el rostro, y por un momento, sintió que el mundo entero la estaba llamando a algo. Algo grande. Algo que solo el viento y el mar podían ofrecerle. Un destino distinto al que conocía, una vida fuera de los límites que siempre le habían impuesto. Se giró hacia el interior de la casa, donde las sombras de la noche aún persistían en las esquinas. Su vida estaba ahí, entre las paredes familiares, en los rostros que conocía desde su infancia. Todo era conocido, todo estaba a su alcance, pero ahora, en lo profundo de su ser, sentía que ya no podía quedarse. La visión del marinero, de su mirada perdida en el horizonte, de sus palabras enigmáticas sobre la libertad del mar, la inquietaban. Había algo en sus ojos que no podía dejar ir. El mar lo había marcado, lo había reclamado, y ahora ella se sentía como si también lo estuviera reclamando a ella. Salió de la casa sin mirar atrás. La ciudad, que la había acogido toda su vida, ya no parecía ofrecerle consuelo. Sus calles, sus tiendas, sus voces familiares, todo le resultaba ajeno, como si no perteneciera ya a ese lugar. El viento soplaba con más fuerza a medida que se alejaba, como si la naturaleza misma le estuviera incitando a avanzar, a dar el paso que tanto había temido. El camino hacia la costa parecía más largo de lo que recordaba, pero no se detuvo. Su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de emoción y temor. ¿Qué la esperaba allí, junto al mar? Una nueva vida, una vida de incertidumbre y libertad, o la dolorosa comprensión de que había dejado atrás lo que jamás podría recuperar. Cada paso parecía llevarla más cerca de una decisión irrevocable, pero también más cerca de la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegó a la orilla, el mar la recibió como un viejo amigo. Las olas rompían suavemente contra la arena, y la brisa la envolvía con un susurro suave pero insistente. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, tiñendo el agua de un color dorado que parecía desvanecerse en la distancia. Y allí, frente a ella, sobre las rocas que se alzaban sobre el agua, estaba el marinero.
Él la observaba con una serenidad inquietante, como si supiera que ella llegaría, como si hubiera estado esperándola. Su rostro estaba tranquilo, pero había en sus ojos una intensidad que la joven no podía ignorar. No había alegría en su mirada, solo una profunda comprensión, como si él también estuviera atrapado en la misma encrucijada. «Has vuelto», dijo el marinero, su voz profunda y suave, como el murmullo de las olas. La joven se acercó, sus pies descalzos hundiéndose ligeramente en la arena mojada. El aire estaba cargado de una energía extraña, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento en que ella decidiera qué camino seguir. «No puedo seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado», dijo ella, la voz temblorosa pero firme. El viento le revolvía el cabello, y la sensación de estar fuera de lugar, fuera de su propio tiempo, se apoderó de ella por completo. «Hay algo en mí que no puedo ignorar, algo que me llama hacia ti, hacia el mar». El marinero la miró fijamente, y por un momento, el silencio entre ellos fue tan denso que casi se podía cortar. Las olas seguían rompiendo en la orilla, pero nada parecía ser tan importante como lo que estaba por ocurrir. «El mar nunca te deja, nunca olvida a quienes lo escuchan», dijo él con calma, sus ojos fijos en los de ella. «El mar te ha elegido, pero también debes elegirlo a él. Ya no hay marcha atrás». La joven cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento acariciar su piel como una caricia cálida y familiar. Era como si una parte de ella, una parte que había estado oculta durante tanto tiempo, ahora comenzara a despertar. El marinero tenía razón, ya no había vuelta atrás. Su alma había sido marcada por el mar, y aunque su vida anterior seguía siendo parte de ella, sabía que algo más grande la estaba esperando. «Estoy lista», dijo finalmente, abriendo los ojos y mirando al marinero con determinación. «Estoy lista para escuchar lo que el mar tiene para mí». Una ligera sonrisa apareció en el rostro del marinero, una sonrisa triste, pero también llena de una sabiduría profunda. Sin decir una palabra más, él le tendió la mano. La joven la tomó sin dudar, sintiendo que algo profundo y antiguo se activaba en su interior. Al hacerlo, el viento sopló con más fuerza, y las olas, como si comprendieran el momento, rompieron con una fuerza renovada, como un aplauso del mar. Juntos caminaron hacia el barco que se encontraba esperando en la costa, su silueta recortada contra el horizonte dorado. El mar, con su inmensidad y su misterio, se extendía ante ellos, prometiéndoles aventuras y desafíos, pero también una libertad que no podían encontrar en ningún otro lugar. La joven sintió que, al dar ese paso, algo dentro de ella comenzaba a sanar, a transformarse. Al subir al barco, el marinero la miró una vez más, y esta vez, en sus ojos, había algo más que tristeza, había esperanza. La joven sabía que el camino que estaba por recorrer no sería fácil, que tendría que enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Pero también sabía que, al fin, había tomado la decisión correcta. El mar no era solo un lugar, sino un viaje del alma, y ahora ella estaba dispuesta a navegar en sus aguas. El viento soplaba con fuerza, y el barco comenzó a moverse lentamente, alejándose de la costa, hacia el vasto océano. El horizonte se desdibujaba, y con él, la joven dejaba atrás todo lo conocido. Su vida estaba ahora en manos del mar, y aunque el futuro era incierto, algo dentro de ella le decía que, al fin, estaba en el camino que siempre había estado destinada a recorrer. Capítulo 6. La travesía del alma. La joven observaba el mar con una mezcla de fascinación y temor mientras el barco se deslizaba suavemente sobre las aguas. El sol, aún joven en el cielo, arrojaba destellos dorados sobre la superficie del océano, creando destellos que parecían bailar como estrellas fugaces. Cada ola que golpeaba el casco del barco parecía cantar una melodía que hablaba directamente a su alma, como si el océano estuviera susurrando secretos que solo él y los valientes navegantes podían entender. A su lado, el marinero mantenía el rumbo firme, sus manos callosas aferradas al timón con una destreza que solo los años de experiencia podrían haberle otorgado. Había algo en su presencia que inspiraba calma, como si él fuera una extensión de ese vasto y misterioso mar que ahora surcaban juntos. La joven, aunque intrépida en su decisión, sentía que el viento comenzaba a cargarla de una energía desconocida, como si le estuviera pidiendo que dejara atrás todas sus dudas y se entregara completamente a la travesía. «¿A dónde nos dirigimos?», preguntó ella, su voz ligeramente temblorosa pero curiosa, como si fuera la primera vez que realmente se atreviera a escuchar sus propios pensamientos.
El marinero no respondió de inmediato, su mirada fija en el horizonte, como si estuviera contemplando algo más allá de lo visible. Luego, finalmente, habló, pero sus palabras eran suaves, como si temiera que el viento las arrastrara antes de que llegaran a sus oídos. No siempre hay un destino fijo en el mar, dijo él, y su voz parecía perderse en la vastedad del océano, como si fuera una voz más entre todas las voces que el mar albergaba. El mar no es solo un lugar, es un viaje sin fin. Nos lleva donde quiere, pero nos revela lo que necesitamos conocer, no lo que deseamos. Esta travesía, como todas las demás, será de descubrimiento, pero no solo hacia lo exterior. Aquí, en el mar, descubrimos lo que realmente somos. La joven lo miró con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Cómo podía alguien tan enraizado en el mar hablar de una manera tan profunda, casi filosófica? ¿Cómo podía el mar enseñarle algo que ella aún no entendía, algo más allá de las olas y las corrientes? ¿Y qué se supone que debo descubrir?, preguntó, su voz llena de una vulnerabilidad que no podía ocultar. El marinero sonrió levemente, pero su sonrisa no era de alegría, sino de comprensión, como si supiera más de ella que ella misma. Miró la línea del horizonte y luego, lentamente, comenzó a hablar de nuevo, sus palabras como una canción que se fundía con el sonido de las olas. El mar no nos da respuestas directas, dijo. Nos desafía, nos empuja a cuestionar, a ver más allá de lo evidente. Lo que debes descubrir es lo que te impide navegar con libertad. Todos tenemos algo que nos ata, algo que nos hace temer zarpar. Pero el mar nos enseña que debemos liberarnos de esos miedos. Solo entonces podremos encontrar la verdadera paz. La joven guardó silencio, sus pensamientos girando en un torbellino. El marinero hablaba de la libertad, pero también de la liberación de los miedos. ¿Qué miedos la atenazaban, realmente? En ese momento, no sabía si se refería a los miedos del mar o a los de su propio corazón. El viaje continuó y, con él, la joven comenzó a notar los pequeños cambios que ocurrían a su alrededor. El viento, que antes era solo una brisa pasajera, ahora parecía tener un propósito. Las olas, que antes solo veía como simples movimientos del agua, comenzaron a parecerse a seres vivos, danzando alrededor del barco con una coreografía que solo el océano conocía. Todo parecía tener un ritmo propio, y ella se dio cuenta de que, aunque estaba sobre el mar también estaba dentro de ella. Una tarde, mientras el barco avanzaba hacia un cielo teñido de tonos naranjas y rojos, la joven sintió algo diferente. Se había acercado a la proa del barco, y allí, con el rostro al viento, comenzó a sentir una extraña calma. Miró el océano, ahora más sereno que nunca, y de pronto, las palabras del marinero cobraron un nuevo significado. En el silencio del momento, entendió que la travesía no era solo hacia el mar, sino hacia el interior de sí misma. El mar estaba allí para mostrarle lo que nunca había visto, lo que siempre había estado oculto bajo las capas de su vida cotidiana. A lo lejos, el marinero observaba a la joven, notando el cambio en ella. No era un cambio visible en su cuerpo, sino un cambio sutil en su mirada. Ella estaba comenzando a entender lo que el mar podía enseñar, pero aún quedaba mucho por descubrir. Y él sabía que cada viajero tiene su propio ritmo, su propio tiempo para comprender. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó él, su voz apenas un murmullo sobre el viento. La joven asintió lentamente, sin palabras. Ya no necesitaba hablar, porque, por primera vez, sentía que el mar y ella estaban en sintonía, como si ambos se entendieran sin necesidad de explicación. El marinero sonrió, satisfecho. Entonces, se acercó a ella y, con un gesto de la mano, indicó que observara el horizonte. Allí, dijo, en ese lugar donde el cielo toca el mar, encontrarás lo que estás buscando. Pero recuerda, el mar solo revela lo que estás dispuesto a ver. La joven miró el horizonte, sintiendo una oleada de emociones. Sabía que lo que estaba por venir sería mucho más grande de lo que había imaginado. Pero ahora, con el viento acariciando su rostro y el mar extendiéndose ante ella, estaba lista. Sabía que la travesía apenas comenzaba, y que cada ola la llevaría un paso más cerca de sí misma. El viaje, como la vida, no tenía fin, pero en ese momento, sentía que había encontrado su comienzo. Capítulo 7. El reflejo del alma. El día se desvanecía lentamente, dejando atrás una estela de colores que rozaban lo etéreo. Azules profundos que se tornaban lilas, naranjas que se fundían en rojos y rosas,
todo un despliegue celestial que parecía bailar sobre el océano. La joven permaneció en la proa, perdida en la vastedad del horizonte, donde el cielo y el mar parecían encontrarse en una línea difusa, que le resultaba tan incierta como su propio destino. El marinero no estaba a su lado. Había desaparecido en las entrañas del barco, como una sombra silenciosa, dejando a la joven sola con sus pensamientos y el inmenso océano. El mar, aunque en apariencia tranquilo, se movía con una fuerza que la joven empezaba a comprender. Cada ola, aunque suave en su rompimiento, traía consigo un mensaje. Cada corriente parecía querer arrastrarla, probar su resistencia. Era un lugar que no solo desbordaba belleza, sino que también pedía entrega, un lugar donde cada viajero debía enfrentarse a su propia naturaleza. Y la joven, en su interior, sentía que algo grande estaba por ocurrir. A medida que la noche caía, el cielo comenzaba a oscurecerse, y las estrellas aparecían, como diminutas lámparas de fuego, guiando el barco hacia un destino incierto. La brisa del océano se hacía más fresca, más intensa, y la joven se abrazó a sí misma, no por frío, sino por la sensación de que algo la rodeaba, algo más allá de la superficie, algo invisible que parecía llamarla. De repente, una voz profunda la sacó de sus pensamientos. Era el marinero, que había regresado a la cubierta, con los ojos fijos en el mar y una expresión que, por primera vez, mostraba algo distinto a la calma habitual. «Mira», dijo él, señalando hacia el horizonte, donde una tenue luz comenzaba a brillar en la distancia. Ese es el faro que guía a los navegantes perdidos. Pero no todos lo ven. Solo aquellos que buscan algo más allá de lo visible. La joven miró hacia donde él señalaba, pero no vio nada al principio. Solo la oscuridad del océano, salpicada por las estrellas. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía mirar más allá de la simple apariencia de las cosas. Sus ojos se entrecerraron, y entonces, como un destello en la oscuridad, apareció la luz del faro, alta y luminosa, cortando la noche como un faro que guiaba el alma. «Lo veo», dijo la joven, sorprendida por su propia claridad. «Es hermoso, pero, ¿qué significa?» El marinero la observó con una mirada que solo alguien que ha navegado en las aguas más profundas podría tener. Había algo en sus ojos, un resplandor antiguo, como si el mar le hubiera revelado secretos que no todos podían entender. «Ese faro es un símbolo», respondió con suavidad, pero su voz llevaba consigo una carga de sabiduría. «Es el reflejo de lo que buscamos, pero también de lo que tememos. Cada marinero lo ve a su manera. Algunos lo ven como un salvavidas, otros como una amenaza, una luz que muestra lo que está fuera de su alcance. ¿Qué ves tú, realmente?» La joven frunció el ceño, contemplando la luz con más atención. El faro, aunque distante, parecía tener un poder misterioso sobre ella, como si le hablara en un idioma que solo su corazón comprendiera. No podía evitar sentir que, en algún lugar de su ser, algo dentro de ella respondía a esa luz, pero no entendía qué era. Veo que el faro me llama, pero no sé si debo acercarme. Siento miedo, pero también una fuerza extraña que me empuja hacia él». El marinero asintió lentamente, como si ya hubiera esperado esa respuesta. El miedo es una parte del viaje. Es lo que nos detiene, lo que nos hace dudar. Pero el mar nos enseña que, sin miedo, no hay aventura. Debes entender que el miedo no es tu enemigo. Es solo una señal de que estás en un lugar donde aún no has llegado a comprenderte completamente. El faro no te guiará hacia la seguridad. Te guiará hacia el conocimiento, hacia lo desconocido. Si sigues esa luz, no te prometo un puerto seguro, pero sí te prometo que conocerás la verdad de lo que te guía en la vida. Las palabras del marinero resonaron en su mente como ecos, y la joven cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa marina la envolviera, llevándola a un estado de calma profunda. Por fin entendía, no se trataba de escapar del miedo, sino de abrazarlo, de navegar a través de él. El faro no era solo una luz en la oscuridad, era la luz de sus propios deseos y temores, una llamada hacia lo que estaba por descubrir en lo más profundo de su ser. «¿Y qué pasa si no quiero ver lo que ese faro me muestra?», preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. El marinero la miró, su expresión más suave ahora, pero igualmente cargada de la misma verdad que había venido arrastrando con él a través del océano. «El faro no te obliga a nada. Pero recuerda, el mar nunca olvida a quienes lo han mirado de frente. Y si te das la vuelta, si te niegas a mirar lo que está delante de ti, el mar seguirá adelante,
pero tú quedarás atrás. Nadie puede escapar del viaje que está destinado a hacer. El mar es solo un espejo. Si no te atreves a mirarte en él, el reflejo será el que te persiga hasta que decidas enfrentarlo. La joven se quedó en silencio, su mente llena de pensamientos que giraban a su alrededor como remolinos de viento. El faro brillaba con una luz incansable, un recordatorio de que había algo más allá de lo que había conocido. Su vida, antes tan tranquila y conocida, ahora se extendía ante ella como un mapa lleno de rutas desconocidas. ¿Debo ir hacia esa luz?, preguntó, su voz llena de duda, pero también con una resolución naciente. El marinero la observó una vez más, sus ojos reflejando la quietud del mar y la profundidad del cielo. Luego, sin palabras, se alejó hacia el timón. La joven permaneció allí, frente a la proa, mirando el faro en la distancia, como si en su luz estuviera la respuesta que había estado buscando toda su vida. El viento soplaba fuerte, como si el océano mismo estuviera ansioso porque tomara una decisión. Y aunque no sabía exactamente qué encontraría si se acercaba a esa luz, algo en su interior le decía que, por primera vez, estaba dispuesta a enfrentar lo que el mar le ofreciera. El barco continuó avanzando, y ella, sin mirar atrás, se dejó llevar por la corriente, sabiendo que el viaje hacia el faro era también el viaje hacia sí misma. Capítulo 8. La sombra de la tempestad. La noche había caído con la promesa de un misterio aún mayor. El faro, que antes se había destacado con su luz firme y decidida, comenzó a titilar con una incertidumbre extraña. En la quietud del océano, la joven se dio cuenta de que algo en el aire había cambiado. El viento, que antes era suave y agradable, ahora se había vuelto más fuerte, arrastrando consigo una presión inexplicable. El mar, que hasta entonces había estado calmo, parecía agitarse con un ritmo propio, como si estuviera al borde de una explosión. El marinero, siempre tan sereno, había dejado de trabajar en el timón. Ahora observaba el horizonte con una mirada que parecía atravesar la misma oscuridad que los rodeaba. Algo en su postura, rígida y tensa, transmitía una sensación de alerta. La joven, siguiendo su mirada, pudo ver que el cielo comenzaba a nublarse, cubriendo las estrellas y oscureciendo todo a su alrededor. El faro, antes una guía clara, ahora se veía opacado por las nubes oscuras que se cernían sobre el barco como una sombra de lo desconocido. El marinero finalmente rompió el silencio, su voz grave y llena de una seriedad que nunca antes había escuchado en él. «Se aproxima una tormenta», dijo, como si el mar mismo le hablara en susurros. «Tenemos que prepararnos». La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no tanto por el cambio en el clima, sino por la presencia de algo más grande, algo que se deslizaba entre las olas y que la rodeaba con una sensación de poder indescriptible. Miró al marinero, pero sus ojos ya no reflejaban la calma de antes. Ahora, el marinero era un hombre que sabía de los peligros que acechaban en las profundidades del mar, un hombre que había navegado no solo en aguas, sino en las sombras que acechaban bajo ellas. «¿Qué significa esto?», preguntó ella, su voz un susurro lleno de inquietud, mientras el barco comenzaba a balancearse suavemente con las primeras olas que se levantaban. El marinero la miró directamente a los ojos, su expresión seria, pero con una sabiduría que no era suya desde el principio. «El mar es impredecible», respondió, con un tono de voz que parecía cargar con años de experiencia. «Como la vida misma. La tormenta que se avecina no es solo una prueba del océano. Es una prueba de todo lo que has aprendido hasta ahora. Si de verdad deseas avanzar, tendrás que enfrentarla». La joven tragó saliva, mirando el mar con una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que lo que el marinero decía tenía un profundo sentido. La tormenta no era solo una adversidad meteorológica, sino una metáfora de los miedos que había estado guardando en lo más profundo de su ser. El mar, como la vida, estaba a punto de desafiarla de una manera que no podía controlar. ¿Cómo podía seguir adelante, sabiendo que algo tan grande y aterrador se aproximaba? El marinero comenzó a ordenar que se aseguraran las velas y que cada hombre a bordo tomara su puesto. El barco comenzó a moverse con más rapidez, impulsado por las olas que se alzaban con una fuerza cada vez mayor. La joven, aunque aún temerosa, se unió a los demás, ayudando en lo que podía, aunque su corazón latía con fuerza. El viento comenzó a aullarle en los oídos, y las nubes oscuras parecían cerrar el cielo sobre ellos como una tapa de hierro. El mar rugía, agitado, como si estuviera enojado por su presencia. De repente, el marinero se acercó a ella,
y su rostro, aunque serio, parecía traslucir una energía que solo los verdaderos navegantes poseían. Recuerda, le dijo en un tono bajo pero firme. El mar no es enemigo. Solo es una prueba. Tienes que dejar que la tormenta te atraviese. No luches contra ella, porque eso solo te agotará. Si te entregas, te mostrará el camino. Pero si temes, si te resistes, te tragará sin piedad. La joven lo miró, buscando en su rostro alguna señal de calma, algo que le diera seguridad. Pero todo lo que vio fue la misma determinación que había visto en él desde el principio. Él no temía la tormenta. Había aprendido a bailar con ella. El barco se lanzó hacia el corazón de la tormenta, y las olas comenzaron a golpear con fuerza la embarcación, haciendo que el casco crujiera con la presión del mar. La joven sentía que el mundo entero giraba, pero a medida que avanzaban, algo dentro de ella empezó a transformarse. El miedo, esa sensación insoportable de estar a merced de algo mucho más grande que ella misma, comenzó a disiparse, aunque solo un poco. Empezó a entender las palabras del marinero. No era la tormenta la que debía temer, sino el no estar dispuesta a abrazarla. Las olas se alzaban cada vez más altas, y el viento aullaba como una bestia furiosa. La joven gritó por encima del estruendo del mar, buscando al marinero, pero él no estaba cerca. La tormenta lo había engullido todo. Entonces, en medio de la furia del océano, algo en ella se quebró. No fue un quiebre de miedo, sino una liberación. Sintió como si una fuerza invisible la empujara a seguir adelante, a no detenerse. Con un grito de determinación, se aferró al mástil del barco, y sin pensarlo, se dejó llevar por la corriente del viento y las olas. La tormenta, que antes parecía un monstruo incontrolable, empezó a volverse menos aterradora. Aunque el agua seguía empapándola y las olas seguían golpeando con fuerza, algo en su interior empezó a calmarse. El mar, aunque feroz, ya no la intimidaba tanto. El viento ya no era una fuerza que la arrastrara hacia el abismo, sino una guía que le mostraba el camino. Y entonces, en un momento de lucidez, lo comprendió. La tormenta no era el final del viaje. Era solo una parte de él, una parte necesaria para continuar. Así como las olas deben chocar contra las rocas para ser transformadas, ella también debía enfrentar su miedo y transformarse. No podía retroceder. Tenía que seguir adelante, sin importar cuán oscura fuera la noche ni cuán implacable fuera el mar. La tormenta seguía rugiendo, pero la joven se mantenía firme, como el marinero le había enseñado. El mar estaba ahí para probarla, pero también para fortalecerla. Y ella, por fin, estaba lista para enfrentarlo. Capítulo 9. La calma que sigue al caos. La tormenta, como una bestia que finalmente se cansa de rugir, comenzó a ceder. Las olas, que antes se elevaban como gigantes enfurecidos, empezaron a calmarse, sus crestas ya no tan imponentes, su furia menguando con el paso de las horas. El viento, que había aullado y soplado con fuerza desmedida, ahora era apenas una brisa suave, casi imperceptible. El cielo, antes oscurecido por las nubes imponentes, comenzaba a despejarse lentamente, dejando entrever las primeras estrellas, que emergían con tímida luz, como si la misma noche les estuviera concediendo el permiso para brillar de nuevo. La joven, exhausta pero transformada, permaneció en pie sobre la cubierta del barco. Sus manos aún temblaban por la fuerza de la tormenta, pero en su pecho latía una nueva sensación, una mezcla de alivio y revelación. La furia del mar, la lucha con la tormenta, le había dejado una marca profunda, no solo en su cuerpo, sino en su alma. El miedo que había sentido, esa sensación de no poder controlarlo todo, de ser pequeña ante lo inconmensurable, había desaparecido. En su lugar, quedaba un remanente de sabiduría y serenidad, como si la tormenta le hubiera regalado una lección que solo se puede aprender bajo su furia. El marinero, quien había permanecido junto al timón durante toda la tempestad, se acercó a ella, su rostro marcado por la dureza de la tormenta, pero también reflejando una serenidad absoluta. Sus ojos, tan acostumbrados a la mirada de las olas, no mostraban el cansancio ni la duda, sino la satisfacción de quien ha conocido el abismo y ha salido fortalecido de él. La tormenta nunca es eterna, dijo con voz grave, como si sus palabras tuvieran el poder de calmar el alma misma. Siempre hay una calma después de la tormenta. Pero también hay algo más, una transformación. Ya no serás la misma. Y eso es lo que el mar quiere enseñarte. La joven lo miró,
sus ojos llenos de una gratitud silenciosa, una gratitud que no necesitaba ser verbalizada. Comprendía sus palabras, comprendía el sentido profundo detrás de lo que él decía. La tormenta no solo la había probado, sino que le había permitido crecer, superar sus propios límites, descubrir la fuerza que ni ella sabía que tenía. Había estado al borde del abismo, pero al igual que el mar, ella también había encontrado su equilibrio. El barco, que ahora se deslizaba suavemente sobre las aguas tranquilas, parecía casi dormido, mecido por las olas que, aunque gentiles, seguían siendo poderosas en su serenidad. La joven caminó hacia la borda y miró el horizonte, donde el sol comenzaba a despuntar lentamente, pintando el cielo de tonos cálidos de rosa y dorado. Era un nuevo amanecer, pero no solo para el día, sino para ella misma. La noche oscura de la tormenta había dado paso a un horizonte lleno de posibilidades. ¿Qué sigue ahora?, preguntó ella, su voz calmada pero llena de una nueva curiosidad. El marinero, sin apartar la mirada del horizonte, sonrió ligeramente. Ahora, lo más importante, aprender a navegar en la calma. Porque la calma no es solo descanso, sino también un desafío. Es en los momentos de quietud donde las decisiones se toman con mayor claridad. Aquí es donde realmente comienza tu viaje. La joven asintió en silencio, sus ojos mirando el mar con una comprensión nueva. El mar ya no era solo un lugar de desafíos y tormentas, sino un vasto espacio de aprendizaje, de transformaciones y de silencios que hablaban tanto como las olas que rompían contra el barco. A medida que el sol se alzaba en todo su esplendor, iluminando el océano con una luz dorada, la joven se sintió más en paz que nunca. Sabía que su viaje no había terminado, que las tormentas no serían las únicas pruebas que enfrentaría, pero ahora tenía algo mucho más valioso, la confianza en sí misma. No importaba lo que viniera después, porque ya había aprendido a bailar con el viento, a abrazar la tormenta, y a encontrar la serenidad que sigue al caos. El marinero, viéndola en su contemplación, asintió con aprobación. Sabía que, a partir de ese momento, la joven no solo sería una aprendiz del mar, sino una verdadera navegante. Y la calma que ahora experimentaba sería la prueba de que había alcanzado, por fin, su propio equilibrio. La vida no siempre era una tormenta, pero siempre, en algún momento, después del caos, llegaba la calma, y era en ella donde se forjaban las almas más fuertes. El barco siguió su curso, avanzando lentamente por las aguas tranquilas, mientras el sol se alzaba en su plenitud. Y con cada ola que lo empujaba, la joven sentía que, en su interior, también avanzaba. Capítulo 10. La revelación de la brújula. El viaje había tomado un giro profundo. La tormenta ya era solo un recuerdo lejano, un susurro en las olas, pero las huellas que había dejado en el alma de la joven perduraban. Cada amanecer, cada atardecer, parecía traer consigo una nueva lección, y lo que había comenzado como un destino incierto, ahora se revelaba como una senda llena de descubrimientos. Una mañana, mientras el barco avanzaba suavemente sobre las aguas calmadas, el marinero se acercó a la joven con una expresión distinta. En sus manos, llevaba un objeto que, por su forma y su peso, no pasaba desapercibido, una antigua brújula de plata, cuyos detalles estaban grabados con un intrincado diseño de estrellas y líneas que se cruzaban como un mapa del cielo. «Te voy a mostrar algo», dijo el marinero, entregándole la brújula. Su tono no era el de alguien que simplemente le daba un objeto, sino el de alguien que entregaba una llave. La joven la sostuvo en sus manos con cautela, observando su peso y el brillo plateado que captaba los primeros rayos de sol. Los números en la brújula no solo indicaban direcciones, sino que también parecían reflejar algo más, como si las agujas y los puntos cardinales guardaran un misterio profundo. «¿Qué es esto?», preguntó, levantando la vista hacia el marinero. «Es la brújula que me fue dada cuando inicié mi propio viaje», respondió él, mirando el horizonte mientras su rostro mostraba la huella de sus propios recuerdos. «Me enseñaron que, aunque el mar puede ser un vasto caos, siempre hay una dirección. Y esa dirección no siempre es la que nos dicen los mapas, ni la que creemos conocer. A veces, la brújula nos guía por caminos que no podemos ver, pero que, de alguna manera, conocemos en nuestro corazón». La joven no comprendió completamente esas palabras, pero sintió en su pecho que había algo profundo en ellas. Las aguas tranquilas ya no parecían tan simples. El mar, ese espacio aparentemente sin fin, ahora le hablaba de una forma diferente,
como si en sus corrientes y mareas residiera la sabiduría que solo aquellos dispuestos a escuchar podrían comprender. El marinero la observó por un momento, como si estuviera esperando que algo en ella cambiara, y luego continuó. La brújula no solo señala el norte. A veces, nos guía hacia lo que no vemos. Hacia lo que está oculto, pero que debemos encontrar. En este viaje, no solo buscas un destino, sino una verdad. Y esa verdad está más allá de las aguas y los cielos, en lo más profundo de ti misma. La joven giró la brújula en sus manos, tratando de entender cómo un simple instrumento de navegación podía contener tantas palabras no dichas. El marinero le sonrió, como si leyera sus pensamientos. Cada vez que te enfrentes a una encrucijada, usa la brújula. No para encontrar una dirección en el sentido físico, sino para guiarte hacia lo que necesitas descubrir de ti misma. A veces, la respuesta no está en las olas, sino en el interior de tu ser. El sol comenzó a elevarse más alto, bañando el mar con una luz dorada, reflejando las pequeñas gotas de agua sobre la cubierta del barco. La joven sintió que algo en su interior se movía, como si la brújula, aunque inmóvil, estuviera trazando un camino invisible hacia un lugar lejano. No un lugar físico, sino un espacio dentro de ella misma. Pasaron los días y las aguas continuaron su curso tranquilo. El tiempo parecía haberse detenido mientras el barco avanzaba lentamente hacia el horizonte. Sin embargo, algo profundo comenzaba a crecer dentro de la joven. Las palabras del marinero, la simbólica brújula, y las lecciones que había aprendido en las noches de tormenta comenzaban a encajar como las piezas de un rompecabezas complejo, pero significativo. Una tarde, mientras la joven estaba sentada en la popa, observando cómo las olas rompían suavemente contra el casco del barco, la brújula en su mano comenzó a moverse por sí sola. Al principio, pensó que era el viento o un simple reflejo de su propio movimiento, pero al observar más de cerca, vio que la aguja no señalaba al norte, como era de esperar, sino hacia el oeste. El destino, al parecer, le hablaba en un lenguaje que aún no entendía completamente. El marinero, al verla observar la brújula, se acercó y, sin sorpresa alguna, asintió con un gesto de comprensión. La brújula nunca miente. A veces, nos guía hacia lo que no esperamos. La dirección que marca no es la de un mapa físico, sino la de lo que tu corazón necesita explorar. El viaje que tienes por delante no está predestinado, sino que se forja en cada decisión que tomes. Sigue la aguja, pero no olvides que la verdadera dirección está en tu interior. La joven sintió una mezcla de ansiedad y emoción, como si el mar entero estuviera susurrándole secretos que no podía captar del todo. La brújula le mostraba algo más que solo un camino, le estaba mostrando una verdad oculta, una verdad que solo ella podía descubrir al avanzar. Con una nueva resolución, guardó la brújula en su bolsillo. Sabía que su destino estaba aún por escribirse, pero ahora no temía lo que estaba por venir. El mar, con sus misterios y su vastedad, ya no era una amenaza. Era una invitación a descubrir lo que aún no sabía de sí misma. Y lo más importante, la brújula la había guiado a un entendimiento fundamental. En este viaje, no solo exploraba el mundo exterior, sino también las profundidades de su alma. A medida que el barco se adentraba en el horizonte del oeste, la joven sintió que su viaje comenzaba de verdad. La brújula, aunque sencilla en su forma, se había convertido en un símbolo poderoso. Un símbolo de que todo viaje, todo reto, todo descubrimiento, comienza con una dirección. Y esa dirección estaba más allá de las aguas. Estaba en su propio corazón. Capítulo 11. El canto de las sirenas. El barco siguió avanzando por aguas desconocidas, donde el horizonte se diluía entre el cielo y el mar, creando una sensación de eternidad, de espacio vacío que parecía contener todo lo que aún no se había vivido. El viaje había tomado un giro inesperado, y la joven, ahora más tranquila pero al mismo tiempo más alerta, sentía que cada ola traía consigo una nueva revelación. La brújula, guardada en su bolsillo, ya no solo representaba un instrumento de orientación, sino un símbolo constante de su crecimiento interno. Sabía que su camino estaba marcado no solo por el destino físico, sino por las decisiones y las elecciones que tomaría a lo largo de esta travesía. Una tarde, cuando el sol comenzaba a sumergirse en el océano, tiñendo todo el cielo de tonos naranjas y rojos, algo extraño ocurrió. El marinero, que hasta ese momento había estado en silencio, observando el horizonte, pareció percatarse de un cambio en el aire. El viento, que había estado suave y constante, comenzó a moverse con más fuerza.
No era una tormenta, pero sí una alteración inusual. Las velas del barco se agitaron, y un silencio extraño se apoderó de la nave. La joven, al ver el rostro del marinero tensarse, se acercó a él con una pregunta en los labios, pero antes de que pudiera hablar, una melodía suave y etérea llegó a sus oídos. Era como una canción, pero no venía de ningún lugar visible. El sonido parecía emerger de las profundidades del mar mismo, un canto hipnótico y dulce, cargado de una belleza inquietante. La melodía era tan envolvente, tan perfecta, que parecía tocar algo profundo en el corazón de la joven. Como si algo en su interior respondiera al canto, una llamada ancestral que la invitaba a acercarse más, a sumergirse en las aguas. El marinero, al escuchar la canción, palideció. Su rostro, generalmente firme y sereno, mostraba una mezcla de preocupación y sabiduría. «No te acerques al borde», dijo con voz grave, aunque su mirada se mantenía fija en el mar, como si temiera lo que pudieran encontrar. «Son las sirenas. La melodía que escuchas es la trampa que tienden a los navegantes. Nos atraen hacia las rocas, hacia el olvido». La joven no comprendió inmediatamente la gravedad de sus palabras. Sus ojos brillaban con una curiosidad casi palpable, atraída por el canto que ahora parecía más fuerte, más cercano. El marinero, al ver su indecisión, se adelantó, colocándose entre ella y la borda del barco. «Las sirenas cantan para atraer a los hombres al mar», explicó. «Son seres que no conocen la compasión. Su canto nos llama, pero lo que nos espera en sus aguas es la perdición. No lo hagas. No dejes que el encanto de su voz te seduzca». La joven, atrapada entre la fascinación de la melodía y el temor que reflejaba el marinero, se quedó quieta, mirando al mar, donde las olas comenzaban a elevarse levemente, como si respondieran al canto. La voz parecía volverse más clara, más cercana, y una parte de ella sentía una conexión inexplicable con lo que oía, como si las sirenas estuvieran hablándole directamente a su alma. Pero entonces, algo profundo dentro de ella despertó. Era como si la tormenta que había superado en días pasados, como si todas las lecciones que había aprendido hasta ese momento, le hablaran ahora. Las sirenas podían cantar, pero ella ya no era la misma. La joven entendió que el canto, por hermoso que fuera, no era la respuesta. Algo en su corazón le decía que seguir el canto sería como abandonar el viaje que había comenzado, perderse en un sueño eterno que nunca la llevaría a donde realmente necesitaba estar. «¿Por qué cantan?», preguntó finalmente, sus palabras llenas de una mezcla de asombro y reflexión. El marinero suspiró, mirando el mar como si hablara con las olas. «Las sirenas cantan porque son prisioneras de su propia naturaleza. Ellas no pueden escapar de lo que son, y su dolor las obliga a atraer a otros hacia su destino. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos la libertad de elegir. El canto puede ser dulce, pero la verdadera belleza radica en lo que está más allá de la seducción. El viaje no es un sueño eterno, sino un despertar». La joven asintió lentamente, comprendiendo finalmente el mensaje del marinero. El canto de las sirenas ya no la llamaba como antes. En su lugar, lo que resonaba dentro de ella era una profunda calma, como si la elección que debía hacer ya estuviera hecha. Era una llamada más profunda, una que no se encontraba en el exterior, sino en su interior. Con una determinación renovada, dio un paso atrás, alejándose de la borda. El viento, que había empezado a aumentar su fuerza, se calmó nuevamente, como si el mar también entendiera su decisión. La melodía, que había sido tan seductora, comenzó a desvanecerse, perdiéndose en las aguas profundas, hasta que ya no fue más que un eco lejano. El marinero observó a la joven, su rostro ahora mostrando una mezcla de respeto y orgullo. Había reconocido la fuerza interior que ella había encontrado, una fuerza que iba más allá de los peligros del mar o del encanto de las sirenas. Ella había elegido no dejarse llevar por la belleza engañosa del canto, sino por la serenidad que viene de la comprensión profunda de uno mismo. El barco siguió su curso, avanzando en silencio bajo el cielo estrellado. La joven, aunque aún sensible a las maravillas del mar, ahora caminaba con una seguridad renovada. Ya no era una niña que se dejaba llevar por las voces ajenas, sino una viajera que sabía que el verdadero canto no venía del exterior, sino de las decisiones que tomamos en nuestro corazón. La travesía continuaba, pero algo había cambiado en ella. La lección de las sirenas, aunque peligrosa, le había enseñado que la belleza puede ser engañosa, que las voces ajenas pueden desviar el rumbo,
pero que solo nosotros, con nuestras elecciones, tenemos el poder de definir hacia dónde nos dirigimos. Capítulo 12. El secreto de las estrellas. El viaje había avanzado a un ritmo más pausado. Los días se fundían entre el brillo del sol y las sombras que dejaba el paso del tiempo, mientras las noches se alzaban llenas de misterio, como un manto protector sobre el vasto océano. La joven, cada vez más madura y consciente de la profundidad de su travesía, había aprendido a mirar las aguas con otros ojos, a sentir las corrientes y a escuchar los silencios que le hablaban entre cada ola. Aquel barco, que antes parecía su hogar flotante en medio de la nada, ahora se sentía como una extensión de sí misma, un refugio donde cada día traía consigo un nuevo suspiro del alma. El marinero, aunque aún distante y enigmático, había comenzado a ofrecerle más fragmentos de sus propios conocimientos. A veces, durante las horas tranquilas del día, le hablaba de la navegación, de las estrellas y de cómo las vastas constelaciones no solo guiaban a los viajeros, sino que también contenían secretos más profundos que el propio océano. Decía que las estrellas, aunque distantes y frías, eran guardianas de antiguos misterios, y que aquellos que se aventuraban lo suficiente en la oscuridad del mar, llegaban a entender que el cielo también era un mapa del alma. Una noche, cuando la luna comenzaba a ascender en el horizonte, bañando el mar con una luz plateada y suave, el marinero se acercó a la joven. Su rostro, iluminado por la luz de las estrellas, parecía más viejo, más sabio que nunca. En sus ojos se reflejaba algo que la joven aún no comprendía por completo, pero que, de alguna manera, sabía que tendría que enfrentar. «Hoy, vamos a hablar de las estrellas», dijo con voz suave, como si estuviera a punto de desvelar algo profundo y antiguo. «Si las observas con atención, entenderás que no están allí solo para iluminar el camino. Son más que eso. Las estrellas, en realidad, son recuerdos. Son las memorias de todos los que navegaron antes que nosotros, de aquellos que, como nosotros, buscaron algo más allá de las olas y los cielos. Cada estrella tiene una historia, y cada historia está conectada con la nuestra». La joven lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Ella nunca había considerado las estrellas de esa manera. Para ella, eran solo puntos de luz en la oscuridad, guías para los navegantes perdidos, pero nunca había imaginado que pudieran tener algo tan personal y profundo. ¿Memorias?, preguntó, sintiendo como la curiosidad se despertaba en su interior. El marinero asintió lentamente y, señalando el cielo estrellado, continuó. Cada vez que alguien mira al cielo, lo hace no solo para encontrar su camino, sino también para recordar el camino de aquellos que ya no están. Los que partieron antes que nosotros, los que lucharon, los que soñaron. Ellos dejaron su huella en las estrellas. Y ahora, nosotros, los viajeros del mar, podemos seguir ese rastro, como si fuéramos parte de una cadena infinita de seres que buscan, que esperan, que viven. La joven sintió una profunda conexión con sus palabras, como si algo dentro de ella se hubiera abierto, como si las estrellas ya no fueran solo algo lejano e inalcanzable, sino una parte de su propia historia, algo que compartía con todos los seres que alguna vez se habían aventurado en el mar. «¿Cómo sabes que las estrellas son recuerdos?», preguntó con una mezcla de fascinación y duda. El marinero la miró fijamente, como si estuviera a punto de desvelar un secreto que solo unos pocos elegidos podrían entender. «Lo sé porque, en cada estrella, hay algo que nos habla de lo que hemos perdido. La luz que emiten no es solo luz. Es la luz de aquellos que se han ido, de los que han llegado a comprender que el mar no es solo un lugar de tránsito, sino un lugar donde se encuentran los recuerdos más antiguos del alma humana. Las estrellas, joven viajera, no están allí solo para guiarnos, sino para enseñarnos a reconocer lo que hemos olvidado. Ellas nos muestran que el viaje no es solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado». La joven guardó silencio, procesando las palabras del marinero. Mientras lo hacía, levantó la vista al cielo, observando las estrellas con una nueva perspectiva. El mar parecía extenderse infinitamente hacia ellas, como si todo estuviera conectado, como si cada ola, cada estrella, cada suspiro de viento, estuvieran entrelazados en una danza cósmica que solo los más sabios lograban comprender. El marinero, observando su rostro, continuó. «Cada estrella que ves en el cielo es como una huella de nuestra propia existencia. Aquellos que vivieron antes de nosotros, los que cruzaron estos mismos mares, dejaron su impronta en ellas. Y cuando miramos al cielo, no solo vemos esas huellas, sino que las sentimos,
como un recordatorio de que todos los que navegamos por el mar somos parte de algo mucho más grande. El cielo no es solo un reflejo de lo que hay arriba, es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Cada estrella nos habla de lo que hemos olvidado, de lo que hemos perdido, pero también de lo que debemos encontrar. La joven, ahora más que nunca, comprendió que el viaje no solo la llevaba hacia un destino físico. Cada día que pasaba sobre esas aguas profundas la acercaba a un entendimiento más grande de sí misma, de su propia historia y de la conexión que compartía con todos los que habían estado antes que ella. Las estrellas, aunque distantes, se habían convertido en sus aliadas, como si cada destello de luz fuera una parte de su propia alma extendida hacia el infinito. Al caer la noche, el marinero y la joven se quedaron en silencio, mirando las estrellas, sintiendo el peso y la belleza de todo lo que había sido dicho. El barco seguía su curso, avanzando sobre un mar tranquilo, pero dentro de ambos, el océano de pensamientos y emociones se agitaba con nuevas preguntas y descubrimientos. La joven ahora entendía que el cielo no solo la guiaba, sino que también la desafiaba a encontrar lo que ya estaba dentro de ella. Las estrellas eran testigos del pasado, pero también le ofrecían la posibilidad de escribir su propia historia. Y así, en la quietud de esa noche estrellada, algo en ella se encendió, como una chispa que no podría apagarse jamás. El viaje continuaba, pero la joven ya no solo navegaba por el mar. Ahora, navegaba hacia dentro de sí misma, guiada por las estrellas que, a partir de ese momento, no solo serían su luz en la oscuridad, sino la luz de un futuro que ella misma había comenzado a escribir. Capítulo 13. El eco del viento. El día amaneció con una brisa fresca que soplaba desde el horizonte, trayendo consigo el susurro lejano de tierras desconocidas. La joven despertó antes que el sol, como si algo en su interior la impulsara a levantarse, a sentirse más conectada con el mar, con el viaje que aún continuaba. El marinero ya estaba en cubierta, mirando al frente con una concentración profunda, como si el viento mismo le hablara en un idioma secreto. Ella se acercó sigilosamente, sin querer interrumpirlo, pero deseosa de comprender los misterios que él parecía descifrar tan fácilmente. Hoy parece un día diferente, dijo él sin volverse, como si hubiera sentido su presencia en el aire, como si la joven fuera parte del mismo viento que acariciaba su rostro. El viento está cambiando. La joven observó el mar, que se extendía ante ellos como un espejo, con sus aguas tranquilas y casi hipnóticas. Sin embargo, en el horizonte, el viento comenzaba a levantar pequeñas olas, que se rompían suavemente contra el costado del barco. ¿Qué significa?, preguntó ella, sin dejar de mirar el mar. El marinero sonrió de manera misteriosa, su rostro marcado por la experiencia y el tiempo. Giró hacia ella, y en sus ojos brillaba una luz de sabiduría adquirida en incontables travesías. Significa que algo está por llegar, respondió. El viento es el eco de lo que está por suceder, una señal de lo que aún no entendemos. Es como una melodía lejana que, aunque no podamos escuchar completamente, sentimos en lo más profundo de nuestro ser. La joven frunció el ceño, sintiendo que sus palabras, aunque enigmáticas, contenían una verdad que aún no alcanzaba a comprender. El viento, ese simple soplo que acompañaba su travesía desde que subió al barco, de repente parecía tener una conciencia propia, como si el mismo aire estuviera vivo, esperando algo. ¿El viento sabe lo que está por ocurrir?, preguntó, buscando una explicación más concreta, más tangible. El marinero asintió lentamente, como si estuviera evaluando la forma en que ella percibía el mundo. Luego, se acercó al timón del barco y lo ajustó ligeramente, dejando que el viento empujara con más fuerza la vela. El viento sabe más que nosotros, dijo con voz baja. Es un testigo del tiempo, de los cambios que se están gestando en el mar, en la tierra, en nosotros mismos. Cuando escuchamos su canto, es como si estuviéramos escuchando un eco del pasado, una huella de lo que ha sucedido antes. Y cuando el viento cambia, es porque algo en el aire, en la tierra o en el corazón de un hombre está a punto de transformarse. La joven se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Nunca había pensado en el viento de esa manera. Siempre había sido algo fugaz, algo que venía y se iba, algo que no tenía importancia más allá de su capacidad para refrescar o guiar el barco. Pero ahora, al escuchar al marinero, sentía que el viento era una especie de guardián invisible, un mensajero entre el mundo tangible y el intangible. ¿Y qué debemos hacer cuando el viento cambia?, preguntó, queriendo saber más, deseando entender cómo podía leer las señales del mar como él lo hacía.
Debemos escuchar con más atención, respondió el marinero. El cambio en el viento no es solo una advertencia, es una oportunidad. Cada giro, cada soplo tiene un propósito, aunque no siempre lo comprendemos de inmediato. Es como la vida misma. Los momentos de calma nos invitan a la reflexión, y los momentos de tormenta nos exigen valentía. Pero siempre debemos recordar que el viento no tiene malas intenciones, aunque sus cambios puedan parecernos desconcertantes. Si sabemos escuchar, si sabemos adaptarnos, nos llevará siempre a donde necesitamos estar. La joven asintió, sintiendo una nueva comprensión expandiéndose dentro de ella. No solo debía aprender a leer las estrellas, sino también a entender el lenguaje más sutil del mar, el viento, el aire, los susurros invisibles que rodeaban su existencia. El marinero, al ver que ella ya comenzaba a captar las claves de su enseñanza, sonrió levemente, como si hubiera dado un paso más en su proceso de aprendizaje. A lo lejos, un canto suave de las aves les indicaba que las tierras no estaban lejos. El marinero, al igual que la joven, sintió que algo en el aire había cambiado. Un suave escalofrío recorrió su espalda, como si el viento estuviera llevando consigo una advertencia, o quizás una bienvenida. Se volvió hacia ella y, por primera vez, su expresión fue menos severa, más relajada. Pronto llegaremos a un lugar nuevo, dijo, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Un lugar donde todo lo que hemos aprendido hasta ahora será puesto a prueba. El viento ha cambiado, y con él, nosotros también. La joven lo miró, con una mezcla de emoción y temor. Algo en sus palabras resonaba en lo más profundo de su ser, como una llamada que no podía ignorar. Sabía que el viaje no solo la llevaría a tierras desconocidas, sino también a un enfrentamiento con lo desconocido dentro de ella misma. El mar, el viento y las estrellas eran solo el principio de lo que aún debía descubrir. El barco seguía su curso, deslizándose suavemente sobre las aguas. El viento, más fuerte ahora, agitaba la vela y empujaba el barco hacia adelante. La joven, con los ojos fijos en el horizonte, sintió una profunda conexión con la fuerza invisible que guiaba su travesía. El viento ya no era solo una corriente de aire. Ahora, lo veía como una presencia viva, como un viejo amigo que la empujaba a seguir adelante, a abrazar lo que estaba por venir. El eco del viento seguía resonando en sus oídos, como un susurro lejano, un recordatorio constante de que el cambio estaba en el aire, y que nada en este viaje sería igual que antes. Y con esa sensación, la joven entendió que el verdadero viaje no era solo hacia el mar o hacia tierras desconocidas, sino hacia lo más profundo de sí misma. Capítulo 14. Las sombras del pasado. El sol había comenzado a descender lentamente en el horizonte, bañando el mar en una cálida paleta de tonos dorados y naranjas. Las aguas, que a menudo reflejaban un cielo despejado, parecían ahora un océano de fuego, mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre el barco. La joven, que ya se había acostumbrado a los matices cambiantes del océano, se encontraba sentada en la borda, mirando el agua con una intensidad que solo el silencio podía provocar. Había algo en el aire, algo intangible pero palpable, que la hacía sentir que el viaje estaba a punto de dar un giro inesperado. El marinero, como siempre, estaba en su puesto, observando el mar con la misma concentración profunda que lo caracterizaba. Sin embargo, en sus ojos había algo distinto aquella tarde. Un rastro de inquietud, una sombra que no era suya, pero que parecía haberlo acompañado desde hacía algún tiempo. Al verlo, la joven sintió una ligera perturbación en su interior, una sensación de que algo no estaba bien, como si las aguas que los rodeaban guardaran secretos que solo el tiempo revelaría. Al acercarse, el marinero, al percatarse de su presencia, finalmente dejó de observar el horizonte y giró hacia ella. Su rostro, normalmente impenetrable, mostraba una dureza inusual, como si estuviera lidiando con un pensamiento profundo y doloroso. Un pensamiento que, por alguna razón, decidió compartir en ese momento. ¿Sabes? Comenzó con voz grave. Hay momentos en los que el mar se convierte en un espejo de nuestras almas. No solo refleja lo que está ante él, sino que también nos muestra lo que estamos tratando de esconder, lo que hemos dejado atrás, lo que tememos enfrentar. La joven lo miró, sin comprender completamente la dirección en la que sus palabras se dirigían. Aunque el marinero rara vez hablaba de sí mismo, en ese momento parecía haber algo más en su tono, una vulnerabilidad que, aunque no era evidente en su expresión, se filtraba en la forma en que se expresaba. ¿Qué es lo que temes enfrentar?, preguntó ella,
atraída por la tensión que él parecía estar experimentando. El marinero cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando la mejor manera de responder, o quizás como si estuviera intentando decidir si debía o no compartir lo que guardaba en lo más profundo de su ser. El pasado, respondió finalmente. Todos tenemos un pasado, algo que nos persigue. Y cuando estamos lejos de todo, en medio del mar, con el viento soplando a nuestro alrededor y el océano extendiéndose hacia el infinito, parece que no hay forma de escapar de eso. El pasado siempre vuelve, joven viajera. Siempre regresa en forma de recuerdos, de decisiones que ya no podemos cambiar, de sombras que nos siguen donde quiera que vamos. La joven lo observó, sus palabras retumbando en su mente. El marinero, quien parecía ser un hombre de mar más que de tierra, alguien que había visto más de lo que la mayoría de las personas verían en toda su vida, de repente parecía humano, vulnerable. La joven no pudo evitar preguntarse qué secretos había estado guardando durante tanto tiempo. ¿Tienes miedo de algo?, preguntó, aunque no estaba segura de si era una pregunta que debía hacer. El marinero la miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía abrirse o no. Finalmente, dio un paso hacia ella, su rostro más cercano, y habló con una honestidad cruda que le era inusual. No es miedo, joven, sino una tristeza que no puedo dejar atrás, dijo con voz baja. El mar me ha enseñado muchas cosas, pero también me ha llevado cosas que no puedo recuperar. Y cuando menos lo espero, las olas me devuelven esas memorias, esas sombras, como si el océano estuviera en deuda conmigo. O tal vez sea yo quien esté en deuda con el mar, no lo sé. Lo único que sé es que el pasado tiene una manera de acecharnos, incluso cuando creemos haberlo dejado atrás. La joven, tocada por sus palabras, se sentó a su lado, en silencio. Sabía que en ese momento había algo mucho más profundo que las estrellas o el viento que debía entender. El marinero, que parecía estar hecho de pura resistencia, ahora mostraba una fragilidad que le era extraña. ¿Crees que podemos escapar de esas sombras?, preguntó ella, consciente de que su pregunta era tan vulnerable como la respuesta que había recibido. El marinero miró al frente, hacia las aguas que brillaban suavemente con la luz de la puesta de sol, y después, tras un largo suspiro, respondió. No sé si podemos escapar, pero podemos aprender a vivir con ellas. A veces, el pasado es como una sombra que no se disipa nunca. Y lo que debemos hacer no es huir, sino aprender a caminar junto a ella. Porque las sombras no desaparecen, simplemente cambian, se hacen parte de nosotros, nos transforman. Si tratamos de huir de ellas, terminamos perdiéndonos en su persecución. Pero si las aceptamos, si las comprendemos, podemos aprender a caminar en la luz y en la oscuridad, al mismo tiempo. La joven asintió lentamente, sintiendo la profundidad de sus palabras. No había una solución fácil, ni una respuesta que aliviara el dolor o la confusión, pero sí había una verdad que resonaba dentro de ella. El pasado, con sus recuerdos y sombras, nunca podría desaparecer, pero sí podía ser parte de su viaje, una parte que no definiera su futuro, sino que lo acompañara, dándole fuerza y sabiduría. Mientras el sol se sumergía en el mar, tiñendo el cielo de rojos y morados, el marinero y la joven permanecieron en silencio, mirando las aguas que reflejaban esa luz fugaz. Sabían que el pasado había tocado sus vidas, que las sombras del pasado seguirían acechándolos, pero también sabían que el viaje no era solo sobre el destino, sino sobre el aprendizaje, sobre cómo enfrentarse a esas sombras y cómo vivir con ellas. La travesía continuaba, y el mar, con sus secretos y su vastedad, seguía siendo un espejo donde cada uno de ellos veía reflejada su propia historia, las huellas de lo que habían sido y lo que aún podían llegar a ser. Capítulo 15. La tormenta interna. El cielo, en su indomable danza, había comenzado a oscurecerse, cubriéndose de nubes pesadas y ominosas que se agolpaban en el horizonte. El mar, que en su calma parecía un manto de cristal, comenzó a agitarse lentamente, como si presagiara el furioso despertar de una tormenta. El viento, antes suave, comenzó a arremeter con fuerza, empujando el barco hacia el caos. La joven, al igual que el marinero, sintió el cambio inmediato en la atmósfera, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. El marinero, con su rostro habitual de concentración y seriedad, se movía rápidamente por el barco, ajustando las velas y dando instrucciones a la tripulación. Había algo en su andar que indicaba que la tormenta no era solo una amenaza externa, sino también algo que lo tocaba en lo más profundo. La joven lo observaba desde la cubierta,
sintiendo que algo en su interior comenzaba a revivir. El mar, con su furia imparable, parecía haber despertado algo más dentro de ella, algo que había permanecido dormido hasta ese momento. «Prepara todo. La tormenta está sobre nosotros», gritó el marinero, su voz firme pero cargada de urgencia. La joven, casi por instinto, se acercó a él, ayudando en lo que podía, aunque su mente se encontraba perdida en un torbellino de pensamientos y emociones. Había algo en la tormenta que la conectaba con los recuerdos olvidados, con las emociones que había intentado dejar atrás. El viento, como un tambor ensordecedor, parecía traer consigo una fuerza arrolladora que la sacudía por dentro, como si estuviera obligada a enfrentarse a lo que había evadido tanto tiempo. La tormenta que se desataba sobre el mar no era solo una amenaza física, sino una metáfora del conflicto interno que comenzaba a latir dentro de ella. Mientras el barco se balanceaba violentamente y las olas golpeaban con furia los costados del navío, la joven sentía que sus propios sentimientos y miedos comenzaban a desbordarse. El miedo a lo desconocido, el temor a no ser suficiente, a no ser capaz de afrontar lo que venía. El marinero, al ver la expresión de la joven, se acercó con rapidez, sujetándola por el brazo con una fuerza que era al mismo tiempo reconfortante y urgente. «La tormenta no es solo sobre el mar, ¿verdad?», preguntó con una mirada intensa. Ella lo miró, sin poder ocultar la turbulencia interna que la sacudía. El mar rugía, pero lo que realmente sentía era la tormenta que se había desatado dentro de su propio ser. Todo lo que había intentado dejar atrás, todas sus dudas y temores, ahora parecían desbordarse con la fuerza de las olas. «No», respondió, con la voz quebrada. «No solo es la tormenta en el mar. Es la tormenta dentro de mí. Todo lo que he estado tratando de evitar, todos mis miedos, ahora están aquí». El marinero la miró fijamente, como si hubiera reconocido algo en sus palabras. Era como si hubiera visto el reflejo de su propia lucha interna en los ojos de la joven. La tormenta que ahora rugía en el mar no era más que un eco de las tormentas invisibles que todos cargaban dentro de sí mismos. «La tormenta externa es solo un espejo de lo que llevamos dentro», dijo el marinero, su voz más suave ahora, pero cargada de experiencia. «El mar puede ser brutal, pero lo que realmente nos desafía no es su fuerza, sino cómo enfrentamos lo que nos está ocurriendo dentro de nosotros. Las olas externas no son más que un reflejo de las olas internas». La joven lo miró, sintiendo la verdad de sus palabras penetrando en su ser. La tormenta, tanto la del mar como la de su alma, no era algo que pudiera evitar, algo que pudiera huir. Era algo que debía enfrentar, con valentía y aceptación. Como el mar, sus emociones se alzaban con fuerza, pero no podía dejar que se la llevaran. El viento la empujaba hacia adelante, pero ella debía encontrar la forma de navegar entre esas olas internas. El marinero, al ver el cambio en su mirada, asintió con satisfacción. Sabía que la joven comenzaba a comprender algo crucial. La tormenta no podía ser controlada, pero sí podía ser entendida y enfrentada. La joven no estaba sola en esa lucha, aunque sus batallas internas fueran personales. «No tengas miedo de la tormenta, joven», le dijo con una voz más firme. En el mar, como en la vida, las tormentas son inevitables. Lo que realmente importa es cómo navegamos a través de ellas. Las olas van a chocar con nosotros, pero si mantenemos el rumbo, si no nos dejamos arrastrar, saldremos de ellas más fuertes. La joven asintió, sintiendo una sensación de calma comenzar a llenar su corazón. Las olas seguían azotando el barco, pero algo dentro de ella había cambiado. La tormenta, en lugar de arrastrarla, había despertado algo en ella, una comprensión de que la lucha interna no era algo de lo que debía temer, sino algo que debía aceptar como parte del viaje. Mientras el viento seguía soplando con fuerza y el mar continuaba su violenta danza, la joven, junto al marinero, se mantuvo firme, enfrentando la tormenta con renovada determinación. Sabía que las aguas aún serían turbulentas, que las emociones seguirían alzándose como olas furiosas, pero también sabía que, al igual que el marinero, podría encontrar su camino a través de ellas. La tormenta, como todo en la vida, era solo una etapa más en el largo viaje hacia lo desconocido. La joven respiró profundamente, dejando que el viento la envolviera, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió preparada para lo que vendría. La tormenta externa, con su furia, la había ayudado a descubrir la fuerza que llevaba dentro. Y con esa fuerza, ahora sabía que podía enfrentar cualquier tormenta, ya sea en el mar o en su corazón.
Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hemos llegado al final de este capítulo, pero el viaje continúa. Si te ha tocado el corazón y te ha llevado a reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada historia que compartimos es un paso más en nuestro camino hacia el entendimiento, la introspección y la emoción. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más relatos profundos y transformadores como el de la doncella, el marinero y el estudiante. Comparte con tus amigos, déjanos tus comentarios y, sobre todo, no olvides darle al botón de me gusta. Tu participación no solo nos inspira, sino que nos motiva a seguir creando contenido que alimenta el alma y el pensamiento. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.